Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y aunque ustedes no lo crean, ya les traigo un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un par de temas de Elbaf. Primero que nada me gustaría hablar un poco de los niveles de poder que existen actualmente en Warland, ya que he visto algunos posts bastante ridículos desde mi perspectiva en cuanto a estos niveles de poder. Por otro lado, también quiero hablar del Tenkai, el reino del cielo, el cual aparentemente aún no hemos visto. La verdad, creo que podría ser clave en el desarrollo de la trama de Elbaf, y no solo eso, creo que podría traernos sorpresas interesantes. Pero bueno, no perdamos tiempo y vamos con el video. Eso sí, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. Bueno, comencemos hablando de este tema de los niveles de poder, en el cual he visto que se han hecho publicaciones bastante ridículas desde mi perspectiva, evidentemente elevando a personajes por fanatismos. Por lo mismo, quiero dar yo mi perspectiva sobre todo esto. Primero, quiero dejar en claro un par de cosas. Hacer un top 10 de los personajes más fuertes de Elbaf me parece un poco descabellado, ya que considero que no hay tantos personajes relevantes en cuanto a poder en este arco. Probablemente comiencen a aparecer más, pero hasta ahora, más allá de los Mugiwaras, 2 Kami no Kishidan y Scooper Gaban, hay muy pocos. Y quizás algunos se pregunten, bueno, ¿y los gigantes? Hay que dejar algo en claro aquí. Aparte de Loki, no veo a otro gigante hasta ahora, por lo menos, que tenga un poder interesante o destacable en cuanto al nivel de poder actual que estamos en One Piece. Recordemos que estamos en la recta final y personajes con un poder, no sé, como el de Brook o Franky, realmente a estas alturas llegan a ser un tanto irrelevante. Incluso personajes como Lucci no llegan al top tier de poder en One Piece. Recordemos que Luffy viene de derrotar a un Yonko. Han aparecido 5 Goroseis con un poder impresionante. Hemos visto el combate de Luffy contra Kizaru y ahora que estamos en Elbaf han aparecido los Kami no Kishidan, entre ellos Figerland, Shamrock. Y claro, como decía, aquí el único que destacaría es a Loki. No olvidemos algo importante que se ha mencionado en el arco. Se nos da a entender que se necesitó prácticamente a todos los guerreros actuales de Elbaf para detener a Loki. Y ojo, no hablamos de un combate, hablamos solo para impedir que este se libere. O sea, Loki tiene el poder suficiente de enfrentarse a todos los gigantes de la actualidad. Quizás no solo con su haki o su fuerza bruta, probablemente influya demasiado su fruta del diablo, pero aún así no olvidemos que este tipo de habilidades forman parte de su poder. Ahora, hay otro gigante que creo yo que podría dar la sorpresa. Aún así tengo mis dudas, y sí, me refiero a Harul, aquel viejo gigante que tiene una espada en la cabeza. Yo siempre he creído que este personaje oculta algo y podría ser malvado. Ahora, el hecho de que esté tan viejo podría influir en que ya no es tan fuerte como antes, pero quizás controla alguna fruta o tenga alguna habilidad en especial. Pero si se cumple lo que espero, o sea que él formó parte de una conspiración para inculpar a Loki de la muerte del rey Harul, creo que este personaje podría tener un poder interesante. Ahora, sé que muchos esperan demasiado de Dor y Brogy, pero más allá de tener el poder de vencer a un vicealmirante promedio, no los veo más allá. Personajes como Zoro y Sanji, por ejemplo, son mucho más poderosos que Dory y Brogy, y ni hablar de Luffy. Ahora, algunos se preguntarán entonces, ¿qué pasa con Elbaf? ¿No se supone que son muy poderosos? Bueno, hay que tener en claro 2 puntos. Uno que siempre he mencionado, el poder de Elbaf yace en su fuerza como ejército, no en poder individual. En el mundo de One Piece hay varias razas que son mucho más poderosas que la de los humanos, pero en poder individual los humanos están en la cima de la fuerza de One Piece, pero como ejército Elbaf supera a todos y tiene sentido. Un ejército lleno de gigantes con una fuerza promedio vence
vence fácilmente a un ejército de humanos con fuerza promedio. Ahora, hay otro punto que influye en que en el BAF no hayan guerreros más poderosos, y es el combate que existió en la supuesta rebelión de Loki en el castillo Aurus. No olvidemos que aquí ocurrió un gran combate en la rebelión de Loki, en la cual supongo que participaron algunos gigantes que estaban a su favor. Bueno, dejemos un poco de lado el tema de la conspiración y concentrémonos en este combate. Como vimos en el viaje que ha tenido Luffy, Nami, Zoro y Road por el castillo, hemos visto la devastación de este combate, lo cual nos hace pensar que aquí habían gigantes muy poderosos. Pero el punto aquí es que todos murieron. La gran mayoría de estos impresionantes guerreros murieron, y creo que los gigantes más poderosos, o sea, los que conservan sangre de gigantes ancestrales, ya no existen y vimos sus cadáveres. Probablemente ellos eran los gigantes con un mayor potencial de combate en toda la isla, y por eso creo que el BAF está en esta situación. La mayoría de gigantes poderosos han muerto y los jóvenes gigantes que han nacido han tomado el camino de la paz, todo por las decisiones del difunto rey. Por lo mismo, no tenemos nuevos gigantes poderosos en la isla de Elbaf. Más allá de Loki, hasta ahora no parece que vaya a haber otro interesante. Quizás puedan pensar en Hayruddin, pero ya sabemos más o menos su nivel de poder. Él venció a uno de los secuaces de Don Quijote du Flamingo y la verdad, por lo que vimos, tuvo cierta dificultad. No lo superó en demasía por su fuerza, aunque esto es debatible, pero ya tenemos una idea de su poder. Por lo mismo, creo que en el BAF no hay guerreros tan poderosos más allá de los que han llegado. Bueno, les plantearé para mí cuál sería el top 5 desde mi opinión. Para mí, los números 5 sería, digamos, un triple empate, aunque le doy una ventaja a dos personajes. Para mí, los que pondría en el top 5 serían Zoro, Sanji y Gunko. Ahora, es bastante posible que Zoro y Sanji quizás estén un poco por encima de Gunko, pero hasta ahora no tenemos claro cuál es el tope de poder de Gunko, ya que creo yo que no hemos visto toda su fuerza. Además, es un Kami no Kishidan, y de hecho hay que tomar en cuenta que vino ella sola junto con Shamrock y se creen suficientes para tomar el control de todo Elbaf, aunque probablemente llegue otro Kami no Kishidan. Pero he de suponer que si se llega a dar un combate entre Zoro o Sanji contra Gunko, deberían superarlo. Claro, dejando de lado que si Gunko se confirma que es mujer, Sanji tendría bastantes problemas y Zoro no debería tener problemas sea mujer o hombre. Por lo mismo, yo los dejaría a los tres en el mismo puesto, aunque insisto que Zoro y Sanji podrían estar por encima dependiendo cómo avance todo. Y sí, sé que a muchos les molesta, pero entiendan ustedes, Zoro y Sanji son equivalentes, así como se dejó claro en Scooper Gavan y Rayleigh. Y también tengo claro que hay ciertas traducciones que no dicen lo mismo, pero insisto, basta con saber lo mínimo de japonés para darse cuenta que sobre todo en los scans gringos se inventan un montón de palabras que no existen. Pero bueno, ese es otro tema. Pasemos al siguiente. Para mí, el que debería estar en cuarta posición sería Scooper Gavan. Sí, creo que Luffy y los siguientes personajes están sobre Scooper Gavan en cuanto a poder. Más allá de su edad, que creo que sí influye, insisto yo que hay que mentalizarse que Luffy no solo es un equivalente a Roger, él será mucho más que Roger en cuanto a poder e incluso fama. Pero bueno, aún así, si bien creo que Luffy supera a Scooper Gavan, no estoy seguro que Zoro o Sanji podrían superarlo. Yo creo que en su momento ellos superarán el poder de Rayleigh y Gavan, y no en mucho tiempo. Yo creo que falta bastante poco para esto, pero por ahora creo que Scooper Gavan está un poco por encima, sobre todo por el manejo del haki, y la verdad es que en esta situación influye mucho, ya que Zoro y Sanji poseen frutas del diablo que les potencian su habilidad mucho más allá. Ellos siguen dependiendo del haki, sobre todo Zoro. Pero bueno, por
por ahora yo pondría a Skopelgavan en el número 4. Para mí, el tercero sería Loki. Creo que Loki es sumamente poderoso y seguramente si estuviera libre jamás hubiera permitido que Gunko le hiciera todo ese daño. Creo que Loki es uno de los personajes más fuertes de todo One Piece y probablemente el gran factor en esto sea su fruta. Además está el hecho de que este personaje está vendado y de seguro esto guarda un secreto que seguramente está relacionado con su poder. Quizás sea algo relacionado a alguna técnica, al haki o a la fruta, no lo sabemos, pero es claro que Loki será un personaje no solo clave en la obra, sino uno con un gran poder que hará temblar al mundo. Ahora, más allá de esto, para mí el número 2 debería ser Shamrock. Creo que Shamrock se vio bastante confiado en su, digamos, careo con Loki. De hecho, simplemente dejó a su espada que hiciera el trabajo mientras este se iba y le hizo un daño brutal. Y sí, sé que Loki está encadenado, pero él simplemente dejó su espada que atacara por él. No lo hizo con sus propias manos. Además, creo que Shamrock tiene muy claro el nivel de poder de Loki y no solo estaba confiado porque este estaba encadenado. Realmente él sabe que puede superar a Loki. No sabemos qué tanta diferencia tenga, pero yo creo que Shamrock supera a Loki, más allá de que probablemente tenga un enorme haki comparado quizás al de Shanks. Este personaje tiene poderes misteriosos que desconocemos. Ahora quiero hacer un inciso en todo esto. Creo que Shanks debe ser algo superior en poder a Shamrock. Realmente los veo equivalentes, pero creo que Shanks debe estar algo por encima de este último. La verdad es que estos dos personajes me recuerdan mucho a Saga y a Kanon, que era el malvado. Recordemos que Saga es bueno, más allá de su doble personalidad, este último era más fuerte que su hermano y lo mismo pasa aquí, aunque creo que la clave también está en las técnicas especiales de Shamrock y por lo mismo creo yo que Shamrock será el villano final de Elbaf, o al menos es la impresión que me da hasta ahora la obra. Ahora pasemos al número 1. Quizás a algunos les alegre, quizás a otros les moleste, pero creo que Luffy, gracias a su GR5, es el top 1 en poder en este arco. Creo que el poder de Luffy es extremadamente inmenso y la verdad es que yo creo que podría haber combatido sin tantos problemas contra el Gorosei. El problema es que eran 5, pero creo que por lo menos a Saturn a la larga quizás lo hubiera vencido con su GR5. El punto aquí es que Luffy tiene un poder enorme, por eso para que este estuviera en peligro debieron aparecer 5 Goroseis para vencerlo o para presentar un peligro real. Ahora, quizás se pregunten, bueno, si Luffy es más fuerte que Shamrock, ¿cómo Shamrock podría ser el villano final del arco? Bueno, creo que Shamrock podría tener un poder suficiente para enfrentarse a Luffy, pero la clave aquí es que, más allá de que Luffy sea más fuerte que Shamrock, seguramente este tiene alguna técnica, algún secreto, algún arma para anular a Luffy y superarlo. Quizás algo para bloquear su fruta del diablo, etcétera, etcétera. Insisto, hay que estar atentos al tipo de, digamos, magia que utiliza Shamrock, la cual es muy similar al Gorosei. Así que, si bien creo que Luffy es más fuerte que Shamrock, creo que en un enfrentamiento Shamrock de alguna forma podría derrotar a Luffy. Pero bueno, esta es mi opinión de los niveles de poder que hay en este arco hasta ahora. En cuanto al Tenkai, creo que podríamos tener sorpresas interesantes. Tengo la loca idea que quizás en el Tenkai no hay gigantes. Quizás en el Tenkai hayan criaturas que no hayamos visto antes en One Piece. Y como digo, me parece curioso que hasta ahora solo hayamos visto el Meikai y el Yokai. De hecho, se da a entender que el lugar más apto para los gigantes sería el Yokai. Ojo, que cuando digo Meikai me refiero al inframundo, cuando digo Yokai me refiero al reino del sol y cuando digo Tenkai me refiero al reino del cielo.
Entonces, según lo que entendemos, los gigantes solo viven en el yokai y Loki está en el mekai porque estaría en una especie de cárcel, un castigo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay en el Tenkai? ¿Habrá alguna especie de dioses? ¿Habrá personajes similares a los ángeles? ¿El gobierno mundial tiene claro lo que hay en el Tenkai? Como digo, hemos visto muy rápido a 2 de los 3 reinos y realmente me hace pensar qué sorpresa puede haber en el Tenkai. Quizás se relacione al One Piece o al camino que tengan que tomar los Mugiwaras hacia Laugh Tale. Quizás en el Tenkai se esconden más secretos de la historia de Nika y de la historia del mundo. La verdad es que creo que el Tenkai será clave en el desarrollo de todo esto. Y como digo, quizás veamos criaturas que no esperamos ver. Quizás veamos seres angelicales o quizás veamos dioses. Pero bueno, recuerden que esto último simplemente son teorías que estoy teniendo al respecto de cómo se desarrolla todo. Díganme ustedes, ¿qué creen que hay en el Tenkai? ¿Cuáles son sus teorías al respecto? ¿Creen que hay otros seres? ¿Creen que es mentira que solo los gigantes viven en el yokai? ¿Creen que podamos ver alguna especie de ángel o algo similar a los Lunarians? En cuanto a los niveles de poder, comparten mi top 5. ¿Cuál sería el top 5 de poder de Elbaf hasta ahora para ustedes? Díganme qué sorpresas creen que nos guarde Elbaf y sobre todo, ¿cuál creen que será el villano final? Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.